La inventiva humana es imparable. Estamos innovando sin cesar, movidos por el deseo de ser más rápidos, más fuertes, mejores. Pero a veces esto conlleva un coste. ¿Qué nos depara el futuro en el planeta que compartimos? ¿Pueden la ciencia y la tecnología brindarnos un futuro mejor? Os invito a viajar conmigo por el mundo en busca de nuestro mañana. La gran guía al futuro. Energía. El cambio climático es una amenaza para la vida en nuestro planeta. El origen de este problema radica en nuestra insaciable necesidad de energía. Hay una tecnología que nos podría salvar a todos, pero que nos da miedo. En este episodio me pregunto si la energía nuclear es la única opción real. ¿A ti no te importaría vivir cerca de una central nuclear? No, y sobre todo si la alternativa fuese una central de carbón. Y me lanzo a la búsqueda del santo grial de la energía nuclear. El mundo necesita la fusión, la necesita realmente. Durante los años 70, el mundo se enfrentó a una crisis energética. El gobierno irlandés reaccionó contemplando la posibilidad de construir una central nuclear en el sudeste del país. Pero tras una exitosa campaña de oposición por parte de grupos de ecologistas, la idea fue descartada. Era todavía una tecnología relativamente nueva y el miedo ganó la partida. Y esto fue lo que construyeron en su lugar, la central eléctrica de Money Point, en el estuario del Shannon, condado de Clare. Produce una cuarta parte de toda la energía que necesita este país, pero obtiene esta energía quemando carbón, a razón de 2,5 millones de toneladas al año nada menos, lo que genera cerca del 10% del total de las emisiones de carbono de Irlanda. Naturalmente, Irlanda no es un caso aislado. El mundo satisface más del 40% de sus necesidades eléctricas quemando carbón, lo que hace de este el principal responsable del calentamiento global. Nuestro romance con él es muy grave para nuestra salud y la del planeta. Si queremos impedir que el cambio climático cobre proporciones catastróficas, ¿no ha llegado ya el momento de dejar esta sustancia bajo tierra? La pregunta es entonces, ¿con qué la reemplazamos? Las renovables, como la eólica y la solar principalmente, pueden desempeñar un papel, pero ¿no es una solución insuficiente y que llega tarde? Ahora algunos ecologistas advierten de que sin la energía nuclear, la batalla contra el calentamiento global está poco menos que perdida. ¿En qué consiste esta energía que tanto nos asusta? Pues partimos de un átomo muy pesado y lo dividimos en dos ligeros. Así se libera una gran cantidad de energía que se desprende en forma de calor. ¿Hablas de la fisión nuclear? Sí, eso es. El uranio se divide con mucha facilidad. Tal y como se desarrolla el proceso, algunos átomos de uranio se dividen espontáneamente, pero al hacerlo no solo producen átomos más ligeros, sino también neutrones, que pueden provocar que otros átomos de uranio se dividan a su vez. De esta manera se desencadena un efecto dominó, con lo que obtenemos muchas reacciones nucleares y mucho calor. Este calor se puede usar para hervir agua y producir vapor, con el que se pueden accionar unas turbinas exactamente igual que se hace en las centrales eléctricas convencionales. Lo cierto es que cada día muere más gente a consecuencia de la contaminación por carbón que la que ha muerto por culpa de la energía nuclear durante sus 60 años de existencia. Y por lo que se refiere a la eficiencia energética, una sola pastilla de 7 gramos puede producir la misma cantidad de energía que una tonelada de carbón o que casi 500 litros de petróleo. Pero tiene un inconveniente. La energía nuclear produce residuos que hay que reprocesar o eliminar. Sin embargo, las tecnologías nucleares más recientes son mucho mejores que las antiguas a la hora de minimizar la cantidad de residuos que produce y su procesamiento. Pese a que estos niveles no se consideran peligrosos para la salud humana, hay estudios que demuestran que la cantidad de radiación detectada en las inmediaciones de una planta de carbón puede ser hasta 100 veces superior a la presente en las inmediaciones de una central nuclear de dimensiones similares. ¿No te importaría vivir cerca de una nuclear? No, y sobre todo si la alternativa fuese una central de carbón. ¿Cómo ves el futuro de la fisión nuclear?
Creo que es una gran energía intermedia entre nuestra situación actual y un futuro libre de carbono. Hay combustible de sobra para los reactores nucleares, pero no es infinito. Debemos encaminarnos hacia una economía energética diferente basada en las energías renovables. Por tanto, parece haber argumentos contundentes a favor de la opción nuclear. Sin embargo, una parte importante de la opinión pública se sigue oponiendo rotundamente a ella. Lo que sucedió hace 30 años al norte de la capital de Ucrania, Kiev, puede tener mucho que ver con ello. Con sus 1000 años de antigüedad, Lavra en Kiev es uno de los lugares más sagrados de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Cientos de miles de peregrinos y turistas visitan el monasterio todos los años, pero mi destino final se encuentra a 2 horas de aquí, en un lugar que proyecta una alargada sombra sobre la historia reciente del país. Cada vez que se promueve la energía nuclear como garante del futuro de la humanidad, sus más férreos detractores suelen invocar una única palabra: Chernóbil. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar un catastrófico accidente en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. A las 24 horas de la explosión, un penacho radiactivo se extendía por gran parte del norte de Europa, sembrando una alarma generalizada. Pese a la magnitud del desastre, todavía tardarían 14 años en cerrarse los 3 reactores restantes de Chernóbil. Desde entonces, la central eléctrica se ha sometido a un proceso de desmantelamiento que tardará aún otros 50 años en completarse. En los años 80, los ordenadores que ayudaban a supervisar cada reactor individual eran sumamente primitivos en comparación con los estándares actuales. Esas 2 puertas metálicas que ves allí llevan a la sala de computación. Los ordenadores eran muy potentes para la época, en torno a 8 kilobytes de memoria operativa. ¿8 kilobytes? Sí, ¿te imaginas? El ingeniero Antón Povar me acompaña a la sala de control del reactor número 3, idéntica a la que controlaba el reactor número 4 cuando se produjo el accidente. El desastre se inició en el transcurso de un test del sistema, cuando se produjo una sobrecarga súbita e inesperada. Lo que dio la señal de alarma fueron esos contadores blancos, amarillos y rojos. El personal estaba de los nervios. Y por fin se produjo la catástrofe. Las luces alertaban de un fallo del sistema, de que algunos parámetros estaban enloquecidos. Y por último, hubo una especie de terremoto. Se puede comparar con un terremoto. Ya, o sea que el ingeniero está aquí pendiente de toda clase de cosas y de pronto en esa pared las luces empiezan a parpadear. Él se pone muy nervioso y toda la situación se le empieza a ir de las manos. Sí. Tuvo que ser aterrador. Sí. Según las cifras de la ONU, murieron 64 personas como consecuencia directa del accidente. La mayoría de estas víctimas mortales eran empleados de la central y los bomberos que acudieron para atajar el incendio. Ahí lo tenemos, el reactor número 4, donde se produjo el desastre. Esto es un homenaje a las personas que se jugaron la vida para apagar el incendio y contener la radiación. La energía nuclear bien podría ser nuestra única esperanza para evitar un cambio climático de proporciones desastrosas, pero mucha gente le sigue teniendo miedo a su historia. En Ucrania, a tan solo unos kilómetros de Chernóbil, se encuentra la ciudad abandonada de Pripyat, que llegó a contar con 50.000 habitantes, pero fue evacuada tras la fusión del reactor. Nada me podría haber preparado para el paisaje posapocalíptico con el que me encontré aquí. Es un lugar congelado en el tiempo,
un recordatorio de una era diferente en la que la Unión Soviética comunista era una potencia mundial. Es perturbador pasearse por un sitio pensado para estar atestado de gente. Esto era un palacio de la cultura, donde la gente podía ir al teatro o sacar libros de la biblioteca, y todo ello ha sido abandonado. Al poco de tener lugar el accidente, se fijó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil. Todavía quedan en todas partes conmovedores recordatorios de aquellos que hicieron de este sitio su hogar. 30 años después del desastre, se siguen encontrando bolsas de radiación aumentada. Mi guía Valery me ha traído a uno de esos sitios, un parque de atracciones que nunca se llegó a inaugurar debido a la catástrofe. Tras el accidente, empezaron a aterrizar helicópteros en toda esta zona. Se dedicaban a llenar bolsas de arena y volaban al reactor número 4 para soltarla dentro del reactor y vuelta a empezar. A consecuencia de ello, el sitio a día de hoy sigue siendo altamente radiactivo y peligroso. Mira lo altos que son los niveles de radiación aquí. Por debajo de 0,3 microsieverts por hora es un nivel seguro. Pero aquí ahora mismo el nivel es 20 veces mayor. No es recomendable pasar mucho tiempo aquí. Así que mejor nos vamos yendo. Sí, mejor. Pero no todo el mundo parece preocupado por los niveles de radiación. Y eso no es lo único que me ha sorprendido. Cuando vienes a un lugar como Chernóbil, tienes la impresión de que nada podrá crecer en esta tierra, ya que debe de estar emponzoñada por la radiación, pero se ve que la naturaleza es sumamente resistente. Para más INRI me topé con un pequeño grupo de turistas que deambulaban por la ciudad desierta. Habéis venido aquí de vacaciones. Richard, ¿por qué a Chernóbil? El accidente ocurrió cuando yo era un niño e iba al colegio. Y me interesaba mucho de adulto ver el impacto actual. Es como viajar en el tiempo o como entrar en una postal viviente. ¿Este lugar ha cambiado tu forma de ver la energía nuclear? Desde luego te da mucho que pensar. Creo que hay cosas que deberíamos saber y que probablemente no nos cuentan. Y este es un buen ejemplo, un ejemplo viviente. En 1986, cuando las autoridades solicitaron voluntarios para ayudar a sellar el reactor y a descontaminar el lugar, Alexander Novikov, que por aquel entonces era un estudiante de física nuclear, fue uno de esos valientes voluntarios. Como todo el mundo, nos enteramos del accidente, creo que a los 2 días, por un programa de televisión llamado Brimia. Probablemente entendiéramos mejor que la mayoría de la población lo que había pasado. Aún con la poca información que se nos dio en el instituto, sabíamos que las consecuencias serían terribles. Después de todo lo ocurrido, ¿qué opinión tienes de la energía nuclear? Sería más feliz si pudiésemos encontrar una fuente de energía más limpia y segura. Pero creo que vamos a seguir recurriendo a la energía nuclear y construyendo más centrales nucleares. Espero que sean seguras y que no se repitan tragedias como la de Chernóbil. Pero no se puede excluir del todo el peligro de la energía nuclear. Siempre va a entrañar riesgos. Siempre. La Organización Mundial de la Salud predijo que de las 600.000 personas que se vieron afectadas directamente por el desastre de Chernóbil, 4.000 morirían a consecuencia de la exposición a la radiación.
Viendo este panorama, cuesta creer que la energía nuclear permita salvar vidas. Pero en 2013 la NASA llevó a cabo un estudio que demostraba que el usar energía nuclear en vez de combustibles fósiles permitía salvar 1.800.000 vidas. Al emitir menos toxinas, hay menos casos de enfermedades pulmonares, cánceres y menos accidentes en minas de carbón. Pese a todo esto, la energía nuclear sigue suscitando miedo, tal vez comprensiblemente. Pero la historia de la energía nuclear no empieza y acaba con la fisión. En vez de dividir los átomos para generar energía, también se pueden fusionar. Esta reacción de fusión se produce en el corazón de cada estrella del universo, creando una cantidad casi ilimitada de energía limpia. El Centro Callan para la Energía de Fusión a las afueras de Oxford, en Inglaterra, alberga el más ambicioso experimento de fusión magnética de todo el mundo. Científicos de toda Europa y más allá llevan más de 30 años aunando aquí sus esfuerzos en un determinado intento de dar con el santo grial de la energía. El físico irlandés Neil Conway ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a perseguir la fusión nuclear. Neil, ¿qué es la fusión? La fusión es la forma que tiene el Sol de crear toda su energía. Si el Sol está caliente es porque dentro tiene hidrógeno que se fusiona para producir helio. El principio de la fusión nuclear consiste en reproducir lo que ocurre dentro del Sol para liberar un montón de energía. ¿Y cuánta energía produce el Sol? ¿Por qué es tan atractiva la fusión en ese sentido? En un solo segundo, por ejemplo, el Sol produce la energía suficiente como para alimentar la ciudad de Nueva York durante unos 1.000 millones de años. ¿En un segundo? En uno solo. Vaya. Y nosotros estamos construyendo unas maquinitas en la Tierra con la idea de crear soles en miniatura, por así decirlo. Fija los dos tornillos principales. Pero el reto científico al que se enfrentan Neil y sus colegas es el mayor jamás acometido por el ser humano. Las temperaturas requeridas para obtener la fusión son sencillamente inconcebibles. Alinéalo a la izquierda y luego a la derecha. Cogemos el hidrógeno y hacemos colisionar los átomos entre sí lo más fuerte posible para que se fusionen. Ahora bien, dentro del átomo tenemos dos núcleos con carga positiva, tenemos protones y neutrones, y de lo que se trata es de juntarlos a la fuerza, pero los protones positivos tienden a repelerse, por lo que hay que empujarlos con mucha fuerza para que se junten y se fusionen produciendo el helio. Se consigue calentándolos muchísimo a una temperatura 10 veces mayor que la del centro del Sol. A nuestras espaldas, como ves, están llevando a cabo un experimento. Dentro de unos segundos se podrá ver el plasma en la pantalla, que durará probablemente 10 o 20 segundos. Verás una luz rosada. Anda, de hecho, mira, allí está. ¿Ves esa luz rosada? Eso es el plasma. Este plasma incandescente surge cuando se calientan los átomos de hidrógeno hasta alcanzar temperaturas extraordinarias. Unas cámaras capturan este excepcional fenómeno. No tenía ni idea de que el plasma fuese tan hermoso. Es increíble. Ya, lo que ves es el plasma, la luz del hidrógeno que se desprende del plasma. Esta imagen es muy buena. 10 segundos de plasma caliente. Sí, sí. ¿Está a cuánto? ¿150 millones de grados? Algo así, en el centro, sí. ¡Qué caliente! Muy caliente, sí. Las temperaturas extremas que se precisan en la fusión se obtienen generando un poderoso campo magnético dentro de una cámara en forma de rosquilla bautizada con un maravilloso nombre ruso, tokamak. Obviamente es imposible acceder al reactor activo, pero por suerte hay una réplica exacta que se usa con fines de entrenamiento. Durante las operaciones, la máquina real, que tiene la misma forma y tamaño que esta exactamente, se llena de plasma en una estructura en forma de rosquilla y es atravesada por una corriente eléctrica muy fuerte de varios millones de amperios. Y esta es una de las formas que hay de confinar el plasma y así obtener las altas temperaturas que se necesitan para lograr la fusión. Esta máquina ha demostrado que la fusión sí es posible, pero el balance energético es negativo o, dicho de otro modo, requiere más energía que la que produce. En el sur de Francia se está desempeñando un esfuerzo global en el que participan 35 países para construir el mayor tokamak del mundo. Se espera que este reactor termonuclear experimental internacional, o ITER, dé comienzo a sus primeros experimentos en 2025.
Cuando terminen de ensamblarse sus más de 1 millón de componentes, el tokamak del ITER producirá 10 veces más energía que la que consumirá. La fuente de esta energía será el hidrógeno presente en el agua. De hecho, gracias a la fusión, 1 litro de agua podrá producir 500 veces la energía que proporciona 1 litro de petróleo. En lugar de tirar de nuestras reservas menguantes de combustibles fósiles, la principal fuente de la energía de fusión es el océano, con lo que da para ir tirando un par de miles de millones de años. No genera gases de efecto invernadero y la propia reacción de fusión no produce residuos radiactivos en términos de cambio climático. ¿Qué probabilidad hay de que se produzca un nuevo Chernóbil con un reactor de fusión? Es completamente imposible con la fusión porque ya es bastante difícil que se produzca la propia reacción. A poco que algo salga mal, la reacción se ataja inmediatamente. En ningún caso se puede liberar una cantidad dañina de energía y de radiación porque la cantidad de combustible presente en la máquina en un momento dado siempre es minúscula. En el caso de los reactores de fisión, la máquina tiene el combustible suficiente para algo así como 1 año. Si algo sale mal, se puede liberar mucha radiación y mucha energía. Es lo que se conoce como fusión del reactor. En cambio, en la fusión, la cantidad de combustible que hay en la máquina da tan solo para unos segundos, por lo que si algo sale mal, la reacción se interrumpe sin más. La energía de fusión nuclear parece casi demasiado bonita para ser verdad, pero ¿cómo de cerca estamos de liberar su vasto potencial? ¿Cuándo crees que se empezará a usar la fusión para abastecer de electricidad a los hogares? Esa es la pregunta del millón. La fusión no se hará realidad de aquí a 10 o 20 años, pero desde luego yo espero vivir para ver cómo se incorpora a la red eléctrica. Fundamentalmente, el mundo necesita la energía de fusión. Es nuestra mejor apuesta para satisfacer las demandas energéticas de un mundo en crecimiento. La fusión nuclear tiene el potencial para brindar a las generaciones venideras una fuente de energía casi inagotable. Si los científicos tuvieran éxito, sería el mayor logro de la humanidad.